el viernes, bienvenidos a Puntos de Vista, gracias por acompañarnos como todas las tardes, noches. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Feliz viernes para toda la gente en este enero puscú que nos trae el 2024. Difícil, ¿eh? A mí me resultó una semana muy corta, pero me imagino que... Lo tuyo no cuenta. No cuenta. Muchísimo calor hoy de vuelta. Sí. Nos pasamos mirando el cielo porque había nubarrones, había aviso para Asunción, zona sur. Finalmente, al menos en el centro, creo que no cayó ninguna gota, ¿verdad? No, yo al menos no sentí ninguna. Estábamos esperando todos. Pero había ya como la sensación de que se venía la tormenta y pasó de largo de vuelta. Y desde hace unos días que por lo menos a la noche se viene sintiendo también por ahí algún vientito agradable. Anoche no tanto, pero en ocasiones y en noches anteriores sí, ¿eh? Un poco de viento ahora, pero la temperatura todavía muy alta. Hasta ahora 32 grados todavía tenemos de temperatura. Hasta hace poco 35 grados, hace una hora teníamos. Así que mucho calor en esta jornada de viernes. Y veamos un poco ya para hablar del clima y lo que nos espera este fin de semana. La gente que debe tener algunos planes también de verano probablemente. Sí, señor, muchas actividades, gente que está de vacaciones, 32 grados la temperatura actual, misma sensación térmica, cielo parcialmente nublado, estuvo nubladito, eso sí, toda la jornada, pero una humedad bastante alta, 64% y vientos a 18 kilómetros por hora en sector sureste, es como está soplando. Esta noche la temperatura baja hasta 29 grados, así que baja un chiquitito la temperatura en la noche de este viernes. Bueno, y vamos a ver un poquito el pronóstico extendido para mañana sábado. Se habla de la probabilidad bastante elevada de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, 25 grados de mínima, 33 la máxima. Para el día domingo continúa el tiempo inestable, la temperatura mínima 23 y la máxima 31 grados, calor, pero un poco más livianito, digamos, eso sí, con tormentas y con precipitaciones el domingo. Para el lunes, 23 de mínima, 31 grados la máxima, misma situación que el domingo prácticamente, por lo que se espera al menos para el lunes. Y el día martes, la mínima 23 y la máxima 30 grados, con cielo nublado, pasan las lluvias, pero continúa el tiempo y el cielo nublado y el calor en la República del Paraguay. Y hablamos también de esto, de este aviso meteorológico que fue emitido a las 5 de la tarde. Habla de posibilidades de tormentas eléctricas, de vientos también y ocasional caída de granizo. Atención que es para zona norte, Concepción, de la región oriental también, San Pedro, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón. Núcleos de tormentas continúan desarrollándose, podrían llegar a estas zonas en la tarde de este viernes, tarde-noche. Ojo entonces a los amigos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón. Trabalhar juntos com o Brasil é uma prioridade. A questão da Itaipu e o que aconteceu o 13 de agosto do ano passado, uma data histórica, é a data de 50 anos de que entrou a começar o acordo do Itaipu e os objetivos foram feitos. Foi construído, foi operado e a dívida foi pagada. E sabemos que o maior desafio da nossa geração é a geração de energia elétrica sustentável. Paraguai e Brasil são campeões do mundo em geração de energia elétrica, mas temos que olhar futuro. E eu sou muito ambicioso o que nós podemos atingir. Então, a reunião de hoje foi muito importante. Falamos de muitos temas, transmitimos a visão do Paraguai, escutamos a posição do Brasil, que tem muito para contribuir nesse processo. Eu reconheço e agradeço a representantes da empresa. Eu já vim muito para o Brasil e eu gostaria muito de receber a presidente Lula no Paraguai, mas Paraguai tem que vir ainda muito para o Brasil. O Paraguai tem uma tarefa de mudar a visão que tem o Brasil do Paraguai. O Paraguai é um parceiro, o Paraguai é um amigo do Brasil e é um trabalho que nós temos que fazer de mudar a visão que tem o Brasil sobre o Paraguai. Eu quero trabalhar nisso com todas as regiões, por supuesto com a classe política, e meu desejo vir para falar com o Congresso da
declaración. Es un deseo muy importante para mí, tener la oportunidad de hablar con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, con todos, en ese proceso de una construcción juntos, de trabajar juntos en un desenvolvimiento para nuestros pueblos. Bueno, tema central, tema que se ha convertido en un tema clave de cualquier discusión política, de cualquier plan de gobierno también, y esto, por supuesto, es momento clave además. Claro, recordábamos estas palabras y esta declaración en conjunto que se daba esta semana por parte del presidente de la República, Santiago Peña, en lo que fue la primera reunión con su par brasileño Lula da Silva, hablando de distintos temas, pero más específicamente de la causa Itaipú, de lo que tiene que ver con la renegociación también de la tarifa. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Por supuesto, lo que se viene en cuanto a esta renegociación, pero además hablar un poco siempre de este tema que realmente todos los paraguayos deberíamos manejar al dedillo, conocer nuestros derechos sobre Itaipú y pensar un poco en el futuro energético también del país. Totalmente, y por eso ya queremos saludarla a nuestra invitada de hoy, la ingeniera Mercedes Canese, que nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernanda? Diego, bueno, un gusto estar con todo el equipo acá de CN9 y por supuesto con todos los televidentes. Gracias, ingeniera, muy amable por estar con nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer con Brasil ahora cuando hablamos de renegociación de tratado? ¿Cuál es el momento en el que estamos y por qué es tan importante para el Paraguay? Bueno, este momento es súper importante porque se cumplieron ya los 50 años de la firma del tratado y se estableció en su anexo C que a los 50 años se tenía que revisar justamente ese anexo C, que es un anexo muy importante porque habla de las condiciones financieras y técnicas de la comercialización de la energía en Itaipú. Y hace 50 años se justificó que se espere tanto tiempo para revisar porque decían que en 50 años íbamos a tener todos energía, que la energía iba a desarrollarnos, que íbamos a estar súper bien como Paraguay, cosa que en realidad no sucedió. Entonces es un momento histórico, es una oportunidad que le obliga a ambos países a revisar ese anexo C y que además se da todavía en un contexto donde no usamos toda nuestra energía. Probablemente dentro de 15 años, algunos estudios dicen que antes o después, depende del crecimiento económico y de otras variables de nuestro país, ya usemos el 100% de nuestra energía, las binacionales. Entonces ahora es el momento en que podemos vender nuestros excedentes hidroeléctricos a precio de mercado y obtener una renta eléctrica por eso. ¿Qué es lo injusto para Paraguay hasta ahora, mirando a futuro? ¿Qué fue lo injusto en ese tratado para nuestros intereses? Desde el comienzo se cuestionó que no se venda la energía a precio de mercado, por ejemplo. Que se vendía por menos. Sí, mucho menos, sí. Ahora mismo estamos vendiendo más o menos la energía garantizada a $44 por kilowatt hora y el precio de mercado de la energía no es menos de 100. Estamos perdiendo casi... Menos de la mitad. Sí, menos de la mitad es lo que estamos perdiendo, que equivale a un barril de $55, ¿verdad? Sabemos que el barril está por los 80 más o menos. Sí. A un barril de 55. Eso lo vendemos a Brasil nosotros. A Brasil, le cedemos a Brasil y estamos perdiendo entre lo que cedemos a Brasil y Argentina más o menos 1.800 millones de dólares por año de renta eléctrica. Y ese es el punto que Santiago Peña no trató en su reunión con, al menos no sale públicamente eso, ¿verdad? Con Lula da Silva, que es la soberanía hidroeléctrica, que podamos vender nuestros excedentes hidroeléctricos a precio de mercado. Él quiere aumentar la tarifa de Itaipú, que es la tarifa de la energía que se le vende a la ANDE y al sucesor de Electrobras, pero no habla del precio de mercado. ¿Y por qué esa diferencia puede generar algo más, ingeniera? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que propone Santiago Peña, que es esto de aumentar la tarifa, y de lo que se habla de aumentar el costo de la energía que le vendemos, o que le cedemos, mejor dicho, a Brasil? Bueno, la diferencia es que efectivamente nosotros ya vendíamos a un piso. Ese piso era $22,60 por kilowatt mes, que es en términos de potencia. Eso bajó con el gobierno de Santiago Peña a 17,91. ¿Y qué significa eso? Una pérdida para el Paraguay de casi 260 millones de dólares al año que le regalamos al Brasil. Eso significa haber reducido la tarifa de Itaipú. Y eso es lo que Santiago Peña ahora quiere recuperar. Pero ese era el piso que Brasil nos pagaba nomás luego, ¿verdad? No es un dinerito así, digamos, un cambio para lo que significa el negocio hidroeléctrico y se olvida lo más importante, como decía, que es vender a precio de mercado. Además que esa diferencia, si es que vuelve a subir la tarifa de Itaipú, que además se necesita el acuerdo de Brasil para hacer, entonces parece que va a ser puede difícil. Cambiar con el tratado?
Sí, claro, puede cambiar con la revisión, pero hay cuestiones previas a la revisión del anexo C que tendría que haber hecho Santiago Peña, que es haber contratado ya el 100% de nuestra energía de Itaipú y Yacyretá, que sería el 50% del total. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y una vez que contratamos, tenemos que licitar los excedentes. Tenemos que licitar a través de la ANDE, con leyes paraguayas, en territorio paraguayo, esos excedentes. Ya no a Brasil o a Argentina. Y no, ya no. Y siempre Brasil y Argentina van a tener el derecho de preferencia. Claro. Entonces, si viene una oferta mejor para Paraguay y Brasil quiere nuestra energía y que nos pague igual que esa mejor oferta. Pero, sí. Interesante porque, bueno, con Brasil y Argentina evidentemente estamos conectados. Sí. Pero en el caso que se intentó en algún momento llevar energía a Chile, a Uruguay, Sí. ¿cómo se hace esto en términos prácticos? ¿Cómo llevas energía? Lo del petróleo es mucho más fácil de entender, Es me más parece. fácil, sí. Bueno, en realidad que todo el sistema ya está bastante interconectado. Nosotros hicimos la prueba técnica cuando estábamos en el gobierno de Fernando Lugo y pudimos hacer llegar energía a Uruguay, pero hay trabas arancelarias y pararancelarias. Ahora, ¿cómo comercializaríamos si no es Argentina Claro. y Brasil? En realidad que hay mucho interés en la energía de Paraguay de mismas empresas eléctricas de Brasil y Argentina. No hace falta realmente Pasar ir la más frontera, lejos. Claro, podríamos irnos a Chile y tener muy buen precio, pero cuando Pedro Ferreira era presidente de la ANDE, él hizo un llamado a expresión de interés, no sé si se acuerdan, de interesados en adquirir la energía paraguaya y se presentaron más. Las ofertas totales que se presentaron fueron superiores a lo que Paraguay podía vender. O sea, de que existen empresas interesadas y gracias también a que es una desgracia quizás para esos países, pero para nosotros es una ventaja, gracias a que están muy privatizados los sistemas de Argentina y de Brasil. Hay muchas empresas eléctricas interesadas en tener nuestra energía. Claro. Entonces, tenemos todas las posibilidades de tener otras ofertas, pero no podemos nosotros partir ya de una posición donde ni siquiera contratamos el 100%. Es como que ya le decimos a Brasil, lleva. Claro. Ahora, ingeniera, se intentó retirar hace poco tiempo de Yacyretá el 100% de nuestra energía y se celebró. ¿Está preparada la ANDE? No sé cuál es la palabra adecuada para decir. ¿Está preparada para, no sé si es procesar, almacenar, para retirar ese 100% de la energía que nos corresponde? En el caso de Yacyretá, sí. Sí. En el caso de Yacyretá, si bien la ANDE tiene que quizás mejorar un poquito su sistema de protecciones, ¿no es cierto? Ya la energía que produce Yacyretá es menos, la mitad que es de Paraguay es menos Claro. lo que consumimos. O sea, nosotros podríamos retirar el 100% de ¿Por qué no Yacyretá. salió ese tema que decía Fernanda, ingeniera? Y realmente creo que se hizo con un mal criterio. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que haber contratado el 100% de Yacyretá. No amenazarle Claro, a a Argentina como si fuera que es una amenaza que nosotros ejerzamos Por nuestra otra cuestión soberanía. pendiente, digamos. Y por otro tema pendiente, sí. Y al final no cumplir otra vez, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que vos digas voy a retirar todo y no retirar? Porque efectivamente nunca retiró Paraguay toda su mitad, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que lo hizo en un contexto donde ya tenía contratada la energía, entonces fue un sobrecosto para Paraguay. Claro. Diferente si vos contratás. Y perdón, Diego, ¿se puede, en el caso de Yacyretá usted dice sí, se puede sacar? Y en el caso de Itaipú, En el caso de Itaipú ¿Estamos preparados? podemos contratar el 100%, pero no vamos a consumir el 100%, Claro. ni tampoco vamos a transportar el 100%. Pero justamente por eso nosotros tenemos que contratar un poco antes. Nosotros decíamos el año pasado, en octubre, que se contrate el 100% de la energía a partir de enero de este año. Entonces, antes ya se licitaba y ya se tenían ofertas y había posibilidades, digamos, de vender a otras empresas eléctricas de la región. antes de que la empiece zona. esta negociación? Antes que empiece, sí, todo antes. ¿Por qué? Porque entonces estamos ejerciendo nuestra soberanía y a partir de esa posición de fuerza donde ya adquirimos toda nuestra potencia, le decimos a Brasil, Tenemos unas plaquitas que queríamos compartir sobre ese tema nomás. Sí. Nosotros dijiste, ingeniera, que Yacyretá usaríamos todo, usamos todo. sí, podemos usar todo. No usamos, pero Claro, podemos. podemos usar todo. Sí. ¿Y cómo es el porcentaje hoy? ¿Cómo está la torta, digamos? ¿Cuánto se usa? ¿Se sabe eso? Acá no sé si sigue produciendo. Sí, sigue produciendo también. Acá usamos muchísimo, aunque también exportamos. Cuando es oportuno exportamos. En el caso de Yacyretá se usa muy poco, ¿verdad? Más o menos en torno al 8-10% nada O sea, más. Itaipú es nuestro gran... Y en Itaipú estamos ahora contratando por el 20%, ¿verdad? Todavía queda un 30% de Pero lo que Paraguay. usa la ANDE hoy, digo. Sí, es un 20% lo que se contrató para este año. En promedio, digamos, de lo que del 100% de Itaipú, o sea que del 50% de Paraguay todavía hay un 30% que le seguimos cediendo. ¿Y el 100% de la ANDE?
¿Cómo es? Brasil. Bueno, y el 100% Holanda está compuesto por Acarajé, casi 100%. Después, en segundo término, en un gran porcentaje por Itaipú, más o menos está por el 40% o más, y el resto desde Yacyretá. Sí. Teníamos la placa. Sí, queremos compartir nuevamente para refrescar un poco la memoria de la gente que se va sumando a esta hora. Estamos hablando del Tratado de Itaipú, que fue firmado el 26 de abril de 1973 específicamente, y es allí en donde está compuesto de 3 partes, los anexos A, B y C. Es el anexo C el que se tiene que renegociar en este año, y este anexo C, y esto quiero también aquí hacerle parte a la ingeniera, establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de Itaipú. Para explicarle a la gente, ingeniera, ¿esto qué significa? ¿Qué es lo que, cuando hablamos tanto del anexo C de Itaipú, qué es específicamente lo que se tiene que renegociar este año? Bueno, ahí es muy importante, ya una vez contratada toda la potencia y que digamos este 50% es nuestro, sí, que nosotros revisemos los componentes de la tarifa de Itaipú, donde hay componentes que están desfasados, hay que actualizar, por ejemplo, el resarcimiento por la administración de las binacionales, que van a la ANDE y a la empresa eléctrica brasileña que hace lo mismo, y más que nada las utilidades sobre el capital. Se calcula sobre el capital inicial de 100 millones de dólares. Ahora el capital de Itaipú es mucho mayor, claro, ¿verdad? Claro. Entonces eso se podría ajustar. Y lo que se acaba de esa tarifa, y por eso es que se fijó también a los 50 años el fin de la deuda de Itaipú, o se resolvió, digamos, que se termine de pagar la deuda de Itaipú a los 50 años, son los servicios de la deuda. En la tarifa, los componentes de la tarifa de Itaipú, que tiene que ser igual al costo, esos componentes del costo está incluido el pago de la deuda de Itaipú, que se acabó ahora en abril del 2023. Sí. Por eso es que cae el costo de Itaipú y por lo tanto se quiere bajar la tarifa. Pero hay aspectos no contemplados. Por ejemplo, no están contemplados los resarcimientos a las comunidades indígenas que fueron afectadas. Justamente acá traje un libro porque es un tema poco tocado, ¿verdad? Esta es la deuda histórica, un libro gratuito que habíamos hecho con los Abá Guaraní Paranaense. Está disponible en PDF en forma gratuita, donde se explica cómo los Abá Guaraní Paranaenses fueron expulsados de su territorio. Para la construcción. Para la construcción de Itaipú. Inclusive fueron expulsados de zonas que finalmente no se inundaron y donde hoy hay sojales. Entonces, ahí hay una deuda social, histórica, ecológica también. ¿Estos pueblos están dispersos por el departamento? Están ya muy dispersos, algunos están reivindicando nuevamente sus territorios, como el caso de Tecojá Sauce, que es una comunidad, son Abá Guaraní Paranaenses, en total acá están registradas solamente del lado paraguayo 38 comunidades que fueron desplazadas por Itaipú. ¿Este es un tema que está en la agenda? Este tema no está en la agenda de Santiago Peña, y justamente hicieron una nota los Abá Guaraní del lado paraguayo y brasileño, porque para ellos no hay fronteras políticas, son todos familiares, son todos conocidos, pidiéndole tanto a Lula como a Santiago Peña que pongan esto en la agenda, y debería haber un concepto dentro del costo de Itaipú que haga ese resarcimiento y donde los indígenas también contribuyan a recuperar los ecosistemas que fueron afectados especialmente por la destrucción de esos bosques. Es muy importante eso, no solamente para los indígenas, para todos, porque si no tenemos bosques, no tenemos agua de calidad y no tenemos energía. Entonces es demasiado importante recuperar esos ecosistemas, resarcir ¿Cuánto significa esto en monto, digamos? El reclamo de ellos en total, que es principalmente recuperación de tierras que eran de ellos, son aproximadamente 1.000 millones de dólares, que no es nada en comparación a lo que pierde Itaipú, porque se está perdiendo la vida útil de la hidroeléctrica, que es un concepto muy importante, ¿verdad? Resulta que lo más importante que tienen estos embalses, estas hidroeléctricas grandes, son sus embalses, que es como una enorme batería, que nos costaría carísimo si hiciésemos de litio, por ejemplo. Esa es la gran pileta, digamos. Sí, que es donde se acumula el agua, y entonces estamos acumulando energía en forma de agua. Pero ¿qué pasa? Y ya hay muchísimas hidroeléctricas en el mundo que dejaron de operar porque se va erosionando la tierra, se llena de sedimentos y llega un momento que ya no se puede más producir energía. Itaipú misma calcula que la vida útil, así como está a este ritmo de deforestación, de erosión de la tierra, se le llama colmatación a ese proceso, tiene una vida útil de 180 años.
Ahora ya vamos por los 50. Entonces, no, ya incluyendo ya estos primeros 50, 180 años más. Más, ok. Entonces, realmente resarcir a las comunidades campesinas, indígenas afectadas, recuperar esos ecosistemas por 1.000 millones no es nada. ¿Y por qué funcionaría, digamos, ingeniera, esa recuperación con el agua? ¿Cuál sería el vínculo para que funcione? Porque los bosques actúan como un filtro que hace que el agua llegue limpia al río. Si no tenemos bosque, el agua llega llena de sedimentos. ¿Qué es el problema? Y es el problema que va colmatando, y de hecho hay un proceso. Cuando se construyó recién Itaipú tenía el embalse mucho más profundidad de lo que tiene ahora. Tenemos una placa más para compartir y después más preguntas. ¿Conviene, digamos, entre comillas, que esté Lula hoy al frente del Brasil? Sí, conviene. Para Paraguay conviene. Le reconviene a Paraguay, y voy a citarle ahí a Leila Rachid Lich, que fue asesora de Relaciones Internacionales de Cartes en su momento, que dijo que la hoja de ruta para el 2023 es el acuerdo Lugo-Lula. ¿No es cierto? Si nosotros le decimos, o sea, realmente para Santiago Peña no es difícil lo que él tiene que hacer. Él tiene que decirle a Lula, mire, usted cumpla con nosotros lo que acordamos ya con su propia firma en el 2009. El acuerdo, ahí en ese acuerdo está todo. Correcto. Ahí está todo, ahí está, porque ahí se establece ya que Paraguay podía vender en la brevedad al mercado brasileño la energía, lo cual significa precio del mercado brasileño, y a partir del 2023 a terceros países. Ahí está todo. Lo único quizás que falte es el tema indígena, que es lo que hay que incorporar. Queremos compartir esta última placa también con la ingeniera Mercedes Canese, que nos está acompañando. Dice, en el periodo comprendido entre 1984 y el 2022, Paraguay aprovechó el 8,9% apenas del 17,9% de la parte que le pertenece. ¿A qué hace referencia? Claro, yo creo que esta placa se refiere a una relación de porcentajes, porque lo que le pertenece a Paraguay es el 50%, claro, ¿verdad? No el 17% como algo. Yo entiendo que se refiere a que es un rango de porcentajes que Paraguay aprovechó, pero hay que decir que al comienzo realmente el Paraguay aprovechó menos del 1% de la energía, ¿no es cierto? Por eso es que en el informe de la Contraloría sobre la deuda espuria, ¿qué pasa con la deuda espuria? Que se llevó energía por debajo del costo, eso generó una deuda, y la Contraloría hace un cálculo de cuánta energía llevó Paraguay y cuánta Brasil, y la conclusión es que Paraguay llevó el 1,5% y Brasil el 98,5%. ¿Y no cobramos por eso? ¿No fue justo el pago? No fue para nada justo el pago, y además Brasil alegó problemas económicos, y eso hizo que se baje la tarifa por debajo del costo, generándose una deuda que Brasil no tenía para pagar la tarifa, pero sí tenía plata para prestarle a Itaipú, claro, para cubrir ese agujero, esa deuda que se generó por una tarifa por debajo del costo con intereses altísimos. Por eso es que Paraguay tiene realmente todas las herramientas, porque tiene ese informe de la Contraloría que también Santiago Peña debería usar, porque en el acuerdo Lugo-Lula, Lugo le informó a Lula, y está en el acuerdo en el punto 15, que se estaba haciendo esa auditoría de la deuda de Itaipú. Y ese resultado estuvo en el 2021 recién. Y entonces ese resultado de la Contraloría que se quedó en el acuerdo Lugo-Lula, que se iba a presentarle a Brasil, hasta ahora no se envió. Debería enviarse a Brasil ese resultado de la auditoría y decirle a Brasil, miren, esta deuda es ilegal, tenemos que resolver este problema. Y una forma muy simple de resolver ese problema sería que Paraguay reciba la misma cantidad de energía por debajo del costo que recibió Brasil. Claro. Para equiparar. Para equiparar. Tenemos que hablar de esto todavía y tenemos que continuar con este tema que es muy interesante. Uno a veces escucha los números y dice, ¿qué pudo haber sido el Paraguay si cobrábamos lo que teníamos que cobrar todo este tiempo, verdad? Exacto. Capaz que robaban todo igual, pero bueno, por lo menos capaz que estábamos exactamente igual, ¿verdad? Capaz que estamos con gente más rica y a lo mejor el país igual, pero bueno, vamos a tener la ilusión de que las cosas pueden mejorar. Totalmente. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema. Bueno, 19:36, tema energético hoy en nuestra agenda. Sí, señor, después de esta primera reunión que mantuvieron los presidentes de nuestro país y del Brasil en torno a Itaipú. Y nos acompaña la ingeniera Mercedes Canese en esta noche también para hablar de este tema. Queremos compartir, antes de seguir conversando, más datos de lo que tiene que ver con el Tratado de Itaipú e ir también aprendiendo un poco más acerca de este tema tan pero tan importante con la ingeniera. Y veamos lo siguiente, el valor promedio que pagaron desde Brasil al Paraguay por ceder energía
gran parte de esta energía entre 1985 y abril del 2023. Es este monto en general, 11,21%, 11,21 dólares por mes sería, ¿verdad? ¿Esto o no? Por megawatt hora. Ah. Este valor es un valor actual. Actualmente es lo que se paga. Sí. Este valor se va actualizando. Justamente el anexo C, así como define los componentes de costo de la tarifa de Itaipú, también define los factores de ajuste. Si bien hay notas reversales que fueron como modificando eso. Y entonces ahí es donde ese número sufrió ajustes, ¿verdad? O sea, hoy es mucho más de lo que era cuando empezó la producción de energía. Y además, durante el gobierno de Nicanor se aumentó un 27,5% esa compensación por cesión de energía, y durante el gobierno de Lugo se aumentó un 200%, que es la triplicación. Claro. Sí. Ahora, ingeniera, usted decía, Santiago Peña debió hacer esto ya el año pasado, contratar el 100% de la energía que le corresponde al Paraguay, entre otras cosas más. Pero mirando de aquí en adelante, ¿qué es lo que nos queda por hacer ya que no hicimos eso que mencionaba? Todavía no es tarde para decirle a Brasil que vamos a contratar el 100%. Pero no esa cuestión de amenazar con que vamos a retirar, no. Claro. Contratar con un tiempo de anticipación, porque el contrato ahora fue por un año. Sí. Bueno, entonces pongamos un tiempo, unos meses, que le den tiempo a la ANDE de licitar los excedentes, ¿sí? ¿Qué nos exige eso para poder reclamar con seriedad, digamos? Adecuar la ANDE sería el punto. No se necesita ninguna adecuación de la ANDE. Algunos técnicos lo dicen, pero sin realmente considerar la cuestión histórica, porque la ANDE siempre exportó energía. De hecho, Acaraú fue factible y se pudo justificar ante el Banco Interamericano de Desarrollo la construcción de Itaipú, que fue de Acaraú, que fue la que financió este banco, gracias a que había contratos de exportación ya a Argentina y a Brasil. Ahora, tenemos una última placa, pero una cosita nomás. Técnicamente nos conviene muchísimo más venderla a Brasil, ¿verdad? Porque no tenemos que pagar ninguna forma de transporte ni nada. O sea, podría ser el propio Brasil. O las empresas brasileñas. Claro, si es que Brasil fuese razonable con nosotros y cumpliese el acuerdo Lugo-Lula. Hablábamos hace rato de eso, que importante es que hoy el presidente sea Lula, ya que él firmó ese acuerdo. Habría que hacerlo cumplir nada más. Realmente a Brasil le conviene llegar a un acuerdo con Paraguay y pagarle el precio de mercado, porque igualmente va a ser mucho más barato para ellos adquirir nuestra energía que tener que generar con otras fuentes. Y aparte, si Brasil quiere ser un líder regional, necesita también ciertos gestos de grandeza y realmente comportarse como un líder con el país que es más pequeño, al menos en tamaño. Y además la energía de Itaipú es una energía de altísima calidad, porque es una hidroeléctrica muy estable en su producción. Entonces, para Brasil lo ideal sería decir, bueno, voy a asegurar la calidad y el suministro antes que preocuparme tanto por, no sé, $60 por megawatt, que no es nada en comparación con lo que le puede costar si tiene que generar con derivado del petróleo, por ejemplo. ¿Cuánto produce Itaipú hoy día? Y el promedio es 90.000 gigawatt hora por año. Hay años en que, muy malos que tuvimos ahora de sequía, en que se llegó la energía garantizada a 75.000 aproximadamente, ¿no es cierto? Es una cantidad realmente muy importante porque alimenta prácticamente todo el estado de San Pablo, ¿verdad? O sea, realmente Brasil no tiene cómo prescindir de nuestra energía y sobre todo de sus precios. Y nosotros tenemos que aprovechar esa situación. Claro, nosotros no podemos seguir en esa posición donde ya cedemos de entrada porque no contratamos luego el 100%. Y en general, ¿esto puede repercutir en el costo final del usuario de energía eléctrica en nuestro país? Totalmente. Yo decía eso también en otros medios, ¿no es cierto? Mientras ahora se está anunciando toda esta campaña de cortes por morosidad, ¿no es cierto? A familias súper humildes. Nos ponemos duros con la familia muy humilde, el gobierno se pone muy duro con la familia muy humilde y no se pone duro con Brasil, al cual le estamos entregando a precio confiscatorio nuestra energía. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que le cortemos a las familias cuando que la energía eléctrica es necesaria para el cumplimiento de derechos humanos básicos? Con Brasil no hacemos nada, o con grandes empresas también que llevan energía a muy bajo costo. Mencionábamos en el corte lo de la criptominería, por ejemplo. Todos los días la ANDE saca una información de que se allanó un lugar porque estaban robando energía. Bueno, ¿por qué no se dedican a los grandes en vez de los pequeños? Y con la renta eléctrica, con lo que se puede obtener al vender a precio de mercado nuestra energía, podemos no solamente que la ANDE tenga
pueda mejorar su infraestructura eléctrica porque va a tener más recursos. Lo importante es que acá los recursos lleguen a la ANDE, sino que también se pueda ampliar la tarifa social. Esa debería ser la prioridad del gobierno. Una tarifa social para la gente, no una tarifa social para Brasil, no una tarifa social para las electrointensivas, que es lo que siempre ha sucedido. Hoy lo que pagamos en general en Paraguay, ¿qué nivel de precio tiene la energía del consumidor? ¿En qué lugar estamos más o menos en la tabla, digamos? Sin subsidios, en Paraguay tenemos la tarifa más baja de toda América Latina, pero para nuestro poder adquisitivo es alto y muchas familias hoy tienen que elegir entre comer o pagar su cuenta de luz, ¿verdad? Por eso es que debería ser una prioridad del gobierno obtener mejores recursos para que la gente tenga entonces una tarifa más factible de pagar, no en general, no para todo. El que puede pagar más tiene que pagar un poco más. Y también una mejora en la calidad del servicio, porque al final, ¿de qué nos sirve tener la tarifa más baja de América Latina si la calidad es pésima? No nos sirve para la industria, no nos sirve para mantener una cadena de frío, ni nada de eso. Entonces ahí es demasiado importante el precio de mercado de la energía. Aumentar la tarifa de Itaipú lo que va a hacer es que tengan más plata dulce de fondos socioambientales. Eso es lo que va a pasar. Y eso sabemos ya que no pasan por el presupuesto, no pasan por la Contraloría. Entonces, otra vez, un dinero que le beneficia a ellos, ¿no? Que llegue una tarifa como debe ser, que pague Brasil y que esos recursos lleguen a la ANDE para que la ANDE pueda mejorar infraestructura y tarifa. Claro. Bueno, va a ser clave también la siguiente reunión, ingeniera, de los presidentes que anunciaron que se va a dar acá en Asunción. Y la verdad que no hay mucha expectativa porque no sabemos ni cuál es la agenda. Hasta ahora no se socializa. No se socializa la agenda. Y Peña no habló de ese acuerdo de 2009, ¿no? No habló de eso. Hay que recordar que en el 2008 teníamos 6 puntos. Eran puntos de conocimiento público, la ciudadanía participaba en los debates. Por unanimidad la Cámara de Diputados y la delegación paraguaya del Parla Sur declaró de interés nacional, se declaró de interés educativo los 6 puntos. O sea, todo el mundo sabía que eran esos 6 puntos. Hoy no sabemos cuáles son los puntos que va a defender Santiago Peña ante el Brasil. Gracias, ingeniera, por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Más información, hablemos del senador Hernán Rivas. Tema del momento también a partir de la imputación y esto que se habla ya que sería su pedido de desafuero. Exactamente. Hoy se presentó este pedido de desafuero, fue remitido al Congreso Nacional por el juez Miguel Palacios, que es el que salió sorteado para entender en la causa. Este documento fue presentado ante la Secretaría de la Comisión Permanente, teniendo en cuenta que están ellos en receso parlamentario, para que sea tratado en la sesión del próximo miércoles y decidir cuándo van a convocar a una sesión extraordinaria. Claro, recordar que para eso hay que convocar a sesión extraordinaria del Senado. Sí. Son sus pares los que tendrían que estudiar el pedido de desafuero. Exactamente. Él hacía una publicación el día de hoy, posterior a que este documento tenía entrada, y ahí estamos viendo desde su página oficial, en X, Twitter. Sí, el ex Twitter ex. Sí. Ahí está David Rivas. X. O X, sí. También. Bueno, y decía David Rivas, con total seguridad, en mi inocencia, adelanto que solicitaré al Pleno mi desafuero en la causa. Esto permitirá continuar con el proceso de investigación. Así que atentos a esto y a la convocatoria que se tiene que venir. Escuchemos lo que decía el diputado Raúl Benítez y también el secretario de la Comisión Permanente del Congreso, Cristian Gadea, quien explicaba cuál va a ser el procedimiento a continuación. Donde la Fiscalía debe demostrar realmente la profundidad de la investigación, hasta qué punto puede llegar. Porque Hernán Rivas, para obtener ese título, no actuó solo. Esa es la realidad. Que no se dilate primero en el pedido de desafuero. Yo creo que la primera señal que debería dar el propio Rivas, si realmente él cree en su título, él debería pedir hoy mismo, desde Punta Cana, su propio desafuero para poder él demostrar que realmente estudió. Si tan seguro está de que es abogado, él podría pedir su desafuero para demostrar que realmente estudió. Creo que si no Honor Colorado no le saca los fueros, no es solamente que lo va a proteger, lo que va a hacer es confirmar que Hernán Rivas tiene un título falso. Porque es muy sencillo demostrar que uno tiene un título cuando estudió. Entonces, si Honor Colorado lo vuelve a encubrir, lo que va a hacer es darnos la razón. Va a decir, no tenemos argumento para sostener el título de Rivas, entonces los dejamos nomás acá oculto en la Cámara de Senadores. Y la Corte Suprema de Justicia, hoy mismo, por lo menos, debería empezar un sumario
pero también yo creo que debería luego suspenderlo, por lo menos hasta que termine, como suspenderlo como abogado, hasta que termine la investigación. Entendemos que hay una voluntad de tratar o no, habría que ver qué dicen los legisladores al respecto. Una vez que esto sea un asunto entrado, este asunto entrado, la comisión permanente puede tratarlo como no. Ya es una decisión de los legisladores que van a hacer con el documento. Pero tienen que convocar a sesión extra del Senado. Sí o sí. Para que... En el caso que la comisión permanente trate, ¿sí? el desafuero, lo que tienen que hacer es pedir una sesión. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo por esta semana. Sí, señor. Bueno, yo por esta semana voy por los 2 días. Es lo que No, hay. mentira. Bueno, ahí está, con estas imágenes nos vamos. Ya llega una semana imperdible. Ahí está, sí, exactamente, panorama de la costanera hasta ahora. Atención con lo que pasa ahí también. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Hasta el Gracias. lunes, chau, chau. ¿Cómo están? Soy el abogado Oliver Parra y en esta edición de Hablemos de Leyes abarcaremos el tema de las vacaciones anuales remuneradas. Así como el trabajador tiene 1 hora de descanso al día y como tiene un día a la semana libre, le corresponde igualmente un periodo de descanso al año y en este caso hablamos de las vacaciones anuales remuneradas. En este sentido, la legislación laboral establece un periodo de descanso de manera anual para todo aquel trabajador que se encuentre prestando sus servicios de manera ininterrumpida para un mismo empleador. En este sentido, la legislación laboral establece la siguiente duración mínima para las vacaciones anuales remuneradas. Para los trabajadores de hasta 5 años de antigüedad, se establece unas vacaciones de 12 días hábiles corridos. Para los trabajadores que tengan de más de 5 años de antigüedad y hasta 10 años, las vacaciones anuales remuneradas serán de 18 días hábiles corridos. Para aquellos trabajadores con una antigüedad mayor a 10 años, las vacaciones anuales remuneradas serán de 30 días hábiles corridos. En cuanto al cálculo de lo que tendría que percibir el trabajador en concepto de vacaciones, estas serán determinadas por el valor del salario mínimo legal vigente al tiempo de sus vacaciones o el salario que perciba si este es superior al salario mínimo legal vigente. Igualmente debe señalarse que las vacaciones anuales remuneradas deben pagarse en forma anticipada. Esto es, se paga al trabajador el equivalente a los días de vacaciones antes de que el mismo salga de vacaciones. En cuanto a la época de las vacaciones, estas deben ser fijadas por el empleador en un plazo de 6 meses desde el momento en que el trabajador causó sus vacaciones, desde el momento en que tiene efectivamente el derecho a disponer de sus vacaciones. El usufructo de las vacaciones debe darse de manera ininterrumpida, pero cuando existen condiciones que requieran que el trabajador vuelva a presentarse durante sus vacaciones, estas quedarán suspendidas y el trabajador deberá retornar. En ningún caso esto significa que el trabajador perderá el derecho a las vacaciones, sino que una vez solucionadas las cuestiones laborales, el mismo deberá continuar con sus vacaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el contrato individual de trabajo termina al tiempo en que el trabajador causó sus vacaciones? En este caso, los días de vacaciones serán compensados en dinero a favor del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador causó el año de servicio continuo al servicio del mismo empleador y le corresponden 12 días hábiles corridos de vacaciones y termina el contrato de trabajo, significa que el empleador está obligado a pagarle ese equivalente de 12 días junto con los demás conceptos correspondientes a su liquidación final de haberes. Por otra parte, si el contrato termina antes que el trabajador cause sus vacaciones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional de los meses generados hasta el momento de su desvinculación. Por ejemplo, si el trabajador tiene 9 meses de antigüedad y es despedido sin causa justificada, le corresponderán 9 días de vacaciones proporcionales a ser otorgados dentro de su liquidación final de haberes junto con los demás conceptos correspondientes a este tipo de desvinculación. Otro punto importante e interesante con relación a las vacaciones señala lo siguiente, que las mismas pueden ser acumulables hasta por 2 años.
Esto siempre a solicitud expresa del trabajador remitida por nota a su empleador.